¿Qué hará Gabriela? Ahí se viene Gabriela. ¿Qué hará Gabriela? Vamos al hoyo, Blanca. Nos vamos al hoyo, Paquita. Grande Gabriela, ¿eh? Hoy tengo como invitado a Douglas Burgos. Él es licenciado en informática y formador en derechos de personas con discapacidad. Él, así como yo, tiene una discapacidad y nos interesa mucho hablar del tema de la discapacidad en El Salvador. Así que hola Douglas, es un gusto para mí tenerte aquí. Hola Gaby, no igual a mí. Es un gusto estar aquí en este espacio donde se podrá hablar respecto a temas bastante, entre comillas, controversiales respecto a la discapacidad y a las personas con discapacidad. Y este día queremos abordar un tema bien importante, cómo desdramatizar a la discapacidad, porque hemos experimentado la dramatización de la discapacidad, o sea, desde que fue diagnosticada en nuestras vidas hasta cómo nos hemos desenvuelto en la sociedad. Así que Douglas, si me puedes contar qué significa dramatizar a la discapacidad. De hecho, yo diría que la dramatización de la discapacidad es parte de porque no se tiene una conciencia sobre las capacidades que una persona con discapacidad tiene, ¿verdad? El hecho de que sea una persona con discapacidad no quiere decir que va a ser un, llamémoslo entre comillas, completo, inútil o inservible, ¿verdad? Como se veía antes en la antigüedad, que preferían eliminarlos o tenerlos como objeto de lástima, ¿verdad? O de burla, sino que una persona con discapacidad es una persona igual que todos, desde cualquier punto de vista que lo veamos. Si lo vemos desde el punto de vista de derechos, tenemos los mismos derechos de cualquier persona, entre comillas, normal, ¿verdad? Que se llama persona convencional. Entonces pienso yo que la dramatización de la discapacidad viene desde el núcleo familiar, que es donde se comienza el desarrollo de una persona, desde el inicio de la niñez. Si la familia no deja que la persona con discapacidad desarrolle sus habilidades o competencias de acuerdo a sus limitantes, se comienza a dramatizar, y cuando la persona con discapacidad sale al mundo, sale del cascarón donde lo tienen encerrado, ahí donde se da cuenta de que no es como la familia se lo hizo ver. Entonces la dramatización de la discapacidad comienza desde el núcleo familiar, donde la familia, porque se dio miedo, sobreprotección, no deja que la persona con discapacidad desarrolle sus capacidades de acuerdo a sus limitantes. Y en tu caso, en tu familia, ¿experimentaste ese drama? No, sí. Mi discapacidad vino a dramatizar todo mi núcleo familiar, o sea, analizándolo y viéndolo, ya que tengo más conciencia de mis años que tengo ahorita y con el conocimiento que tengo, creo y estoy casi 100% seguro que ninguna familia está preparada ni infraestructuralmente, o sea, las cuestiones de la casa, como psicológicamente ni emocionalmente, para aceptar o recibir a una persona con discapacidad. ¿Y cómo se llama tu discapacidad? Bueno, yo tengo una secuela de meningitis que me diagnosticaron a los 26 días de nacido, lo cual me dejó una secuela cerebral que me limita en mi capacidad motriz. Necesito la asistencia de una andadera ortopédica para poder desplazarme. Es una discapacidad física. Es una discapacidad física, considerada una discapacidad física. Bueno, en mi caso yo tengo una distrofia muscular de cinturas. Eso significa que tengo una debilidad generalizada en mi cuerpo. Entonces hace que me dificulte moverme y realizar las actividades diarias. No hay fuerza para moverme, así que también es una discapacidad física. Aquí estamos en la zona de San José Villanueva, La Libertad. Y Douglas, aquí fue el lugar donde estudiaste. Sí, de hecho aquí terminé mis estudios porque, bueno, como contexto, Sí. como se dice ahora, con contexto.
mi infancia fue relativamente normal a pesar de las limitantes de la discapacidad, ¿verdad? Porque sí estudié normal desde kinder, primero hasta séptimo. Ya en séptimo, en el 2002, ya ahí tuve más complicaciones, tuve una luxación de rodilla. De ahí pasé 10 años en silla de ruedas, sumido en la depresión, que ni salía del cuarto, solo salía a comer y otra vez a encerrarme, no hablaba con nadie. ¿Y por qué te sentías? Pues la verdad que de un momento a otro, de tener una vida relativamente normal, ir a estudiar, socializar con los demás niños y todo eso, ya que de un día a otro ya pasar encerrado, sentado en una silla, quieras o no, o sea, tras que ya traemos el trauma de la discapacidad y que de repente caiga eso de una, entonces pues sí, se afecta mentalmente, más a esa edad que somos inestables. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa etapa de la depresión? Pasé los 10 años que estuve en silla de ruedas, sin contacto social. ¿Y recibiste ayuda? No, nada tipo de ayuda. Porque vea que ese es otro concepto que se tiene aquí, que una persona con discapacidad puede superar sus limitaciones, así nomás. Las circunstancias son las que obligan a, porque, o sea, una persona con discapacidad para movilizarse necesita o un carro propio o pagar transporte. A veces las condiciones económicas, más en una familia con una persona con discapacidad, son bien extremas, ¿verdad? Casi que toda la economía la absorbe una persona con discapacidad, más cuando no tiene cuestiones bien específicas. Entonces, recibir un tratamiento psicológico o ayuda psicológica es bien. Es otro gasto. Aparte de ese otro gasto, es bien complicado, pues, o sea, no se puede. Y en aquel momento la tecnología no era como ahora, ¿verdad? Que ahora uno, aunque no conozca a la persona, pero se puede, llamémoslo, desahogar con un desconocido, digámoslo así, ¿verdad? Que conoció por redes o algo así. En cambio, en aquel tiempo no, o sea, solo el círculo social cercano, familia. Y a veces con la familia es bien difícil abrirse, ¿verdad? Por lo mismo, pues, o sea, como lo estás diciendo, mira mamá o mira papá, necesito ayuda psicológica, sabiendo las condiciones económicas que se encuentran, pues entonces en su inmadurez uno decide callar y ver cómo por sus propios medios uno trata de superar. Y nos dimos cuenta de que aquí en San José de Villanueva, en el instituto, había un programa de Edúcame a distancia. Mi madre tomó la iniciativa de venirme a inscribir. Ya para esa época ya caminaba, ya me desplazaba con andadera, ya era un poco más fácil el desplazamiento porque ya no necesitaba de un transporte pagado, ya en el bus, a como podíamos, pero nos podíamos, ¿verdad? Sí. Entonces ya era un poco más, entre comillas, económico. Y ahí me gradué, llamémoslo con honores, porque me quedé en primer lugar de la promoción. ¿Sí? Ya de ahí una profesora que sí se dio cuenta de las capacidades que tenía, me consiguió una beca para estudiar en la universidad y pues así fue como di el salto del instituto a la universidad. Eso es también como desmitificar, ¿verdad? Que las personas con discapacidad son personas como cualquier otra que les gusta estudiar, desarrollarse, aprender, tener conocimientos. Las personas con discapacidad, o sea, si son motivadas, orientadas, apoyadas, tienen el mismo ánimo de cualquier persona, pues una persona convencional. La cuestión está en las limitaciones económicas, las limitaciones de infraestructura, de transporte, porque al menos yo toda mi carrera la hice o me transportaba en bus, o sea, y gracias quizás a la amabilidad también de los motoristas, que tenían la paciencia de esperar que me subiera, que me bajara, porque sí, si no hubiera tenido esa facilidad, entre comillas, o tuvieran la empatía de esperar, quizás no hubiera estudiado, porque era imposible pues por el transporte, porque una persona con discapacidad física que utilice una silla de ruedas es prácticamente imposible que se pueda subir a un bus, o sea. Sí. Douglas, en mi caso, yo pocas veces anduve en bus ahí en San Salvador,
estudiaba en la Universidad Tecnológica. La mayoría del tiempo sí, mis familiares me llevaban a las clases, me iban a traer, me iban a dejar, porque para mí sí es bien complicado movilizarme en bus y sobre todo andar sola. Y ese mundo también de la universidad es otro tema, ¿verdad? Barreras actitudinales. Las barreras actitudinales, las barreras arquitectónicas y el hecho de ser uno como un fenómeno que llega a las clases y todo así como qué rara es esa persona. Pues a mí me pasó eso, no sé si a vos. No tuve ese estigma de que me vieran como un bicho raro. Al contrario, en la Universidad Pedagógica de El Salvador, al principio sí no tenía tanta inclusividad. Ya con el tiempo sí, ya cuando me tocaban clases en aulas altas, las cambiaban de salón a un salón de abajo, ¿verdad? Siempre tuve opiniones de las personas hacia mí sin que se les preguntara. Siempre opinaban de que yo no debería de estudiar, no debería de exponerme, no debería de ir, o de qué servía que estudiara si de todas formas no iba a trabajar. Exactamente, esa es otro estigma que se tiene, que una persona con discapacidad no debería superarse o tener educación, porque ¿para qué? Pues si para que pase encerrado en la casa. O sea, la sociedad tiene ese mal estigma de que una persona con discapacidad debería de pasar encerrada toda su vida, y o sea, no, pues, o sea, ya ese modelo de prescindencia ya fue hace siglos, ya no debería ser así ahorita. ¿Y cómo te parece a vos ese modelo médico de que a la persona con discapacidad se le debería de corregir, arreglar, curar, en vez de que sea como es? De aceptarla tal cual como es. Que conviva con sus condiciones así como es. Y no hacerla una persona normal, entre ¿Qué comillas. piensas de eso? Que siempre te dicen, por ejemplo, a mí siempre me dicen, deberías de esforzarte para estar mejor. O en mi caso, por ejemplo, como digo que tengo una debilidad muscular, me dicen que lo obvio es hacer ejercicio. La rehabilitación. Pero en mi caso el ejercicio me daña más las fibras musculares y, o sea, tras de que mi cuerpo por sí mismo las produce defectuosas, si me pongo a hacer esfuerzos es peor, vea. Quieren como corregir, o sea, si estás enfermo, entonces es mejor corregirte, ir al médico. De hecho, que la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad es una condición que no se puede corregir. Muchas veces no se puede corregir, porque imagínense una amputación como una corregir. O sea, no se puede, pues, o sea, ya lo que perdió lo perdió, y ahí lo que toca solo es reemplazarlo con algo artificial. Pero eso no es cura, eso es adaptación. Exactamente. Ajá. O sea, no es cura. Ya cuando la discapacidad es genética, ya ahí es más difícil, porque o sea, ¿cómo va a curar algo que ya es de nacimiento? Pues, o sea, todavía no hemos avanzado tanto como para poder, entre comillas, curar una condición de discapacidad. Sí. Entonces es bien importante que para quienes nos escuchan, que sepan eso, que la discapacidad no es una enfermedad. Sí, no, es una condición. Es una condición que Es nos una acompaña toda la condición. vida. Es una condición de vida, cabal, que no necesita ser curada, sino que necesita ser reconocida. Que una persona con discapacidad no solo es la discapacidad, no decirle, mira, ya viene términos despectivos con cariño, mira, ya viene el cieguito, mira, ya viene, como decían antes, mira, ya viene el patojito. O sea, no, o sea, de hecho, de referirse a la persona es persona con discapacidad, porque primero es persona, no primero la discapacidad. Es persona con discapacidad tal física, persona con discapacidad visual. Sí, también recordemos que no es necesario usar sobrenombres que no vienen al caso, y que es bien importante que sigamos educándonos, saber que las personas con discapacidad pues tienen su nombre. El término personas con discapacidad es el adecuado, porque recuerden que si no nos hacemos ver, si no mencionamos todo lo que somos, tendemos a seguir
en lo escondido, sin que nos demos a conocer. Por eso creemos que estos espacios son bien necesarios, pues lo que se menciona existe. Así que gracias por habernos acompañado y los esperamos en el próximo episodio. Kiara Gabriela.